A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué es lo que de verdad marca el rumbo de nuestra vida? Mucha gente diría que las circunstancias, ¿no? El lugar donde naces, la familia que te toca, pero la idea que vamos a explorar hoy es mucho más potente. Dice que no, que lo que de verdad importa es la historia que cada uno se cuenta a sí mismo. Y esa idea, esa simple idea, lo cambia absolutamente todo. Así que vamos a meternos de lleno en ella. Y este es el plan de Buello. Primero, vamos a ver esas dos mentalidades, esos dos destinos tan distintos. Luego, desmontaremos un mito que hace muchísimo daño, el del éxito fácil. De ahí, pasaremos a la acción. Cómo dejar de ser un espectador para convertirnos en protagonistas. Veremos un sistema práctico para lograrlo y, para terminar, la parte más profunda, cómo reescribir nuestra propia historia personal. ¡Vamos allá! Y todo esto arranca con una historia muy sencilla, una conversación en un patio una tarde de verano, una de esas charlas que sin saberlo resume dos formas radicalmente opuestas de entender el mundo y que llevan a vidas completamente distintas. Fijaos en esta frase, dicha por uno de los protagonistas, Ramón. Nacimos pobres y así moriremos. El que no tiene, no tendrá. Uf, esto es el ancla de una mentalidad limitante. Es la creencia de que el punto de partida es, sí o sí, el de llegada. Y claro, una historia así, si te la repites las suficientes veces, al final se convierte en una profecía que tú mismo cumples. Y aquí está la clave de todo. Porque Vicente y Ramón, los dos amigos, se criaron en la misma calle, fueron al mismo colegio, tenían el mismo punto de partida. La gran diferencia no fue dónde empezaron, sino qué hicieron con las cartas que les tocaron. Uno, Ramón, jugó su mano convencido de que iba a perder de todas formas. El otro, Vicente, bueno, él jugó para intentar ganar. Al final, todo se reduce a esto, las dos mentalidades. Podríamos pensar en ellas como si fueran un par de gafas que llevamos puestas. Ramón llevaba unas gafas que solo le dejaban ver los muros, los obstáculos. Vicente, en cambio, llevaba unas que le permitían ver las puertas, las oportunidades. Ojo, las gafas no cambian la realidad que hay ahí fuera, pero sí cambian por completo lo que hacemos con ella. Y esto de las decisiones diarias es como la historia de los dos barcos. Imagina que salen del mismo puerto, a la vez, pero uno pone un rumbo que está desviado apenas un grado, un solo grado del otro. Al principio van casi pegados, la diferencia ni se nota, pero deja que pasen los días, que recorran 1000 millas y de repente estarán a cientos de kilómetros de distancia. Pues así, exactamente así, funcionan las pequeñas elecciones que tomamos cada día. Vale, ahora vamos a meternos en una de las trampas más peligrosas, una que alimenta esa mentalidad limitante. Es esa idea tan seductora de que existe un atajo, una fórmula mágica para llegar al éxito sin despeinarse. Y la mejor forma de entender esto es con una metáfora muy potente. El éxito es un iceberg. Todos admiramos esa punta que brilla fuera del agua, ¿verdad? El resultado final. Pero se nos olvida algo crucial. El 90% de la masa de ese iceberg, lo que de verdad le da estabilidad y poder, está oculto, sumergido. Y aquí está lo interesante. Lo que se ve, la punta, es el lanzamiento que triunfa, el ascenso, ese resultado que parece de la noche a la mañana. Pero ¿y lo que no se ve? ¿La masa sumergida? Pues ahí está el verdadero juego. Las horas de práctica cuando nadie mira, los errores que cuestan dinero y duelen, los sistemas aburridos que son los que sostienen los resultados interesantes, y esas 1000 microdecisiones correctas repetidas día tras día. Quien solo persigue la punta acaba chocando con lo que hay debajo y, claro, abandona. Este gráfico lo explica de maravilla. ¿Por qué el mito es tan potente? Por algo llamado sesgo de supervivencia. Solo nos fijamos en la única historia de éxito, en el que dio el pelotazo, pero no vemos a los 1000 que lo intentaron por el mismo camino y se quedaron por el camino. O sea, la muestra que vemos está totalmente filtrada. Y eso nos da una visión de la realidad que está completamente distorsionada. Perfecto, ya hemos diagnosticado el problema. Ahora vamos a la solución. Y este es el gran punto de inflexión de todo el análisis. El momento en que alguien decide dejar de ser un mero espectador de la vida para empezar a escribir su propio guión. Y la pregunta es esta, y es la pregunta del millón. ¿Somos espectadores o protagonistas de nuestra propia vida? A ver, ser espectador es cómodo, ¿eh? Vives reaccionando a lo que otros publican, a lo que te piden, a lo que esperan de ti. Tu día se organiza en torno a las notificaciones que te llegan. El problema es que esa comodidad tiene un precio muy alto y la factura siempre llega en forma de estancamiento. Entonces, ¿cómo se sale de ahí? Pues la puerta de salida del modo espectador tiene un nombre: responsabilidad total. Y ojo, que esto es clave. Responsabilidad no es culpa, no es una carga, es poder. Porque piénsalo, cuando se culpa a los demás, a la economía, al jefe, se les está regalando el control. En el momento en que se asume la responsabilidad, se recupera el poder para cambiar las cosas.
Y para que esto no se quede en una idea abstracta, aquí tenemos el bucle del protagonista. Esto transforma ese tomar el control en un sistema que se puede repetir una y otra vez. No se trata de ser un héroe, se trata de tener un ritmo. Desde el primer paso, que es aclarar qué se quiere, hasta el último, que es chequear y corregir el rumbo. Es un ciclo diseñado para crear inercia, para empezar a moverse. Vale, ya tenemos el porqué, el marco mental, ahora vamos al cómo, a lo práctico. Aquí tenemos un kit de herramientas concretas para empezar a aplicar ese bucle del protagonista desde ya mismo. 90. Solo este número. Hay que quedarse con este número porque puede ser la clave para proteger nuestro activo más valioso, que no es el dinero, es el tiempo de concentración profunda. Es la regla de los 90 minutos sagrados. Y es muy simple, pero transformadora. El primer bloque del día, los primeros 90 minutos, cuando la energía y la concentración están a tope, se dedican en exclusiva a la tarea más importante, sin móvil, sin notificaciones, sin excusas. Es decir, no a todo lo demás para poder decir un sí rotundo a lo que de verdad importa. Y esta otra es la solución definitiva para la procrastinación, la regla de los 2 minutos. ¿No apetece escribir? El compromiso es escribir solo 2 minutos. ¿No apetece entrenar? El compromiso es solo ponerse la ropa de deporte. ¿Se entiende, no? Se trata de bajar la barrera de entrada tanto, que sea ridículo decir que no. Porque la motivación no viene antes de la acción. La motivación es la consecuencia de haber empezado a actuar. Y este marco, el 10-80-10, es fundamental para evitar la parálisis por análisis. ¿Cuántas veces nos quedamos atascados en aprender antes de hacer? Pues esto lo rompe. Solo un 10% del tiempo para investigar. Un 80% la mayor parte para ejecutar, para hacer, que es donde ocurre el aprendizaje de verdad. Y al final, un 10% para revisar qué ha funcionado, qué no y ajustar. El progreso no viene de saber más, sino de hacer más con lo que ya se sabe. Y ya para ir terminando, vamos a conectar todo esto, todas estas acciones diarias, con el panorama general, con nuestra identidad. Porque las acciones crean hábitos y los hábitos son los que, poco a poco, van forjando la historia que nos contamos sobre quiénes somos. Y este es el punto crucial, la idea más potente de todas. No podemos cambiar los hechos de nuestro pasado. Lo que pasó, pasó. Pero lo que sí podemos cambiar, y esto es un poder absoluto, es la narración que hacemos sobre esos hechos. Un suspenso en la universidad puede ser la prueba de mi fracaso o puede ser la lección que me enseñó a estudiar de verdad. La elección de esa narrativa es siempre nuestra. Una herramienta muy buena para esto es el mapa de vida. No se trata de ponerse a rebuscar en el pasado sin más. Se trata de entenderlo, de conectar esos puntos clave de nuestra historia, un éxito, un fracaso, una decisión importante, para descubrir qué creencias se formaron en esos momentos. Creencias que, muchas veces sin darnos ni cuenta, siguen dirigiendo nuestras acciones hoy. Se trata de ver el patrón para poder cambiarlo. Y con esto cerramos. El próximo capítulo de nuestra historia está completamente en blanco. La pregunta no es retórica. Con las herramientas que hemos visto, desde ese bucle del protagonista hasta la idea de reescribir la narrativa, ya tenemos la pluma en la mano. La primera línea se escribe con la siguiente pequeña acción que decidamos tomar. La página está en blanco. ¿Cuál va a ser la primera frase?